clase entonces. Nos hemos quedado tenemos que entrar, hemos visto por amor a su pueblo, ¿no? Y hemos visto que nuestro Dios nos ha salvado a un pueblo rebelde y lo ha hecho para la alabanza de la gloria de su gracia, para la gloria de su nombre. Ese texto que hemos visto en Romanos es un texto que usted y yo lo tenemos que tener muy bien en cuenta, muy bien aprendido. Es más, debe haber quedado memorizado en la mente. Romanos 11:36. A ver, alguien de memoria, ¿qué dice, por favor? Romanos 11:36. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? ¿Nada? Romanos 11:36. Búsquenlo, por favor. Y es un texto que, si es posible, debes memorizarlo. Bueno, en realidad, mucho texto deben memorizarlo de la Biblia, ¿no? La palabra de Dios debe abundar, debe morar abundantemente en tus corazones. Teo, ya tienes un celular. Ya tienes un celular de Chana. Miren, este pequeño esfuerzo que se hace de grabar las clases, cuando nosotros nos enteramos pues de que hay hermanos que están pendientes de las clases, es una alegría para el corazón, ¿no? Es una alegría. Por ejemplo, la hermana de Elsie le llamó el otro día acá a la clase y le dice, y Elsie le responde, estoy en clase, ¿no? Y al rato ya, o al día siguiente, creo, no sé, le llama, te llamó, ¿no, Elsie? Le respondió diciendo, ya, no te vayan a quitar tu celular para Teo, dice, no le vayan a dar su celular. Y eso significa pues que están teniendo están siguiendo las enseñanzas, ¿no? Y ella que está en Lima. No deje usted también de revisar, por favor, las enseñanzas. Sí, agradecemos bastante a Cristian que se esfuerza, ¿no? Porque es un esfuerzo, ¿no, Cristian? A veces 2, 3 de la mañana, está 4, pastor, le acabo de enviar. Significa que está hasta esa hora, está trabajándolo, ¿no? Y nadie lo sabe, ¿eh? Solamente les llega el link y ya está, pero no, es un trabajo ahí escondido de editar, es trabajo. Muy bien, Romanos 11:36. A ver, ¿qué dice Romanos 11:36, por favor? Porque de él y por él eso. Y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Eso resume lo que este primer propósito que hemos visto por el cual Dios ha hecho todas las cosas, la gloria de su nombre. Él ha hecho todo para la gloria de su nombre, ¿no es así? Y este primer propósito en nuestra salvación, la gloria de su nombre. No nos ha salvado por amor a nosotros, en primer lugar. Alguien hacía la pregunta en uno de los discipulados, pero pastor, ¿y qué hay con Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces, o sea, sí nos salvó por amor, porque nos amó, ¿no? Pero es que no es amor, y eso es lo que vamos a terminar de ver hoy día, no es un amor después de haber visto en nosotros algo bueno, como nosotros hacemos al amar. Cuando amamos, nosotros encontramos en la persona algo que nos agrada, algo que necesitamos de esa persona para amar. Pero Dios no nos ha amado porque Él ha visto algo bueno en nosotros. Él nos ama porque 1 Juan dice, Él es amor, y su naturaleza es amar. Entonces, pero Romanos 11 dice el texto al final de Romanos 11, dice, todas las cosas son de Él, porque de Él, o sea, de Él proceden, ¿no? ¿Qué más? Y por Él lo hizo, y es para Él todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esa es la conclusión de las 5 solas, ¿no? La primera sola es sola escritura, solo la palabra de Dios, solo la Biblia es la palabra de Dios. Luego, solo por fe, no solo por gracia, la salvación es solo por gracia, gratis, solo por fe, mediante la fe en Cristo, en solo Cristo,
Y todo eso, Soli Deo Gloria, termina la frase de las 5 solas, ¿no? Que nuestros hermanos aquí, familia Rivera, no, seguramente todavía no han escuchado, ¿no? Las 5 solas, ¿no? Sola escritura, sí, todo eso. Soli Deo Gloria termina esas 5 solas. ¿Qué significa? Solo a Dios sea la gloria. Entonces, eso ya hemos visto y ahora estamos revisando, nos hemos quedado, hemos entrado a ver que nuestro Dios nos ha hecho por amor, nos ha amado, nos ha salvado. ¿Por qué? Porque Él ama pues a su pueblo. ¿Sí? Él ama a su pueblo. Primera de Juan 4:8, todos hemos avanzado, ¿no? Primera de Juan 4:8 dice que Él es amor, ¿no? Dios es amor. Y entonces Él nos ama, Él cuando ama, ama de manera natural. Porque Él es amor, lo natural en Él es amar. ¿Qué es lo natural en un artista? Hacer arte. ¿Sí o no? ¿Qué es lo natural en un jugador de fútbol? En Messi, por ejemplo. Messi pues tiene una habilidad impresionante, ¿no? Creo que, no, yo entiendo que los que creen que Maradona y Pelé fueron los más grandes, supongo que entienden por el tema, piensan eso por un tema más emocional, que lo vieron, que es de sus tiempos, ¿no? Pero si al final los comparas, Messi es impresionante, ¿no? Impresionante. La capacidad que tiene de observar, de mirar, ¿no? Bueno, ¿no? Una inteligencia también, ¿no? Eso, una rapidez mental para pensar, para actuar. Pero, ¿y por qué me fui ahí? No sé por qué me fui ahí, tenía un punto. Claro, ¿qué es lo natural para Messi? Jugar fútbol de manera natural. ¿Qué es lo que hace alguien que es amor como Dios? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es? Si la naturaleza de Dios, su palabra dice, Él es amor, entonces, ¿qué es lo natural en Él? Amar. Entonces, una vez más te das cuenta, su amor no está basado en ti ni en mí, sino está basado en la gloria suya. Y cuando nos ama porque Él es amor. Pero es un amor entrañable el que Él ha mostrado, de tal manera que ha entregado a su Hijo, ¿sí? Muy bien, hemos visto entonces Juan 3:16 al 17, ¿no? Ya hemos visto, y ahora entramos al 4, ¿no, Teito, o al 3? ¿Sí? A ver, revisen sus materiales, por favor. En el 2. Allá, página 16, perdón. Muy bien, número 1 entonces, por favor. Primera de Juan 4, del 9 al 10. Primera de Juan 4, del 9 al 10. Escuchen, ¿ah? Vamos a leerlo. Primera de Juan 4, del 9 al 10. Y esto lo hemos dicho en varias veces en los discipulados y en las prédicas incluso. ¿Cómo es que Dios manifiesta su amor para con el ser humano, hermanos? Nosotros debemos tener bien en claro esto, esta realidad, porque a veces, escuchen por favor, es necesario que presten atención, a veces nosotros nos acercamos a la vida cristiana en necesidades, y no está mal que lo hagamos, más bien las necesidades es una manera del Señor coger nuestras manos y jalarnos hacia Él, para que le busquemos a través de las necesidades, y entonces ahí podamos conocer quién es Él, ¿no? ¿Cuántos han llegado a veces a la vida cristiana a través de alguna dificultad? Se dieron cuenta de su debilidad, ya no pueden más, y entonces, ¿a dónde más acudir? ¿A dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? Como que dirían, igual que el salmista, ¿no? Y se acercan al Señor. Y eso está bien. Pero a veces en ese caminar cristiano nosotros nos acercamos al Señor y no tomamos en cuenta muy bien quién es Él y cómo es que Él ha manifestado su amor. Y entonces pensamos que como un padre engreidor nos va a dar a nosotros todo lo que queremos. Y cuando un padre es bueno, sabe que a sus hijos no le debe dar todo lo que pide, todo lo que quiere. Le tiene que dar lo que necesita, lo que es conveniente. Si todos los días le pide chupetín, chupetín, chupetín,
Entonces, solo para que no esté molestando, entonces ese padre tiene que reflexionar porque le está haciendo daños. Altas dosis de azúcar en la sangre, los dientes, la caries, ¿no? Y todo eso, ¿no? Es peligroso, es dañino, ¿no? En fin, si todos los días está queriendo puro hamburguesa, 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 también es mucho daño. Entonces el padre lo que tiene que hacer es no darle al hijo lo que quiere, sino darle lo que necesita. Y nuestro Dios es mucho más sabio en eso. Pero nosotros en nuestra todavía inmadurez a veces, nos acercamos y le venimos a pedir, Padre, por favor, te pido que me hagas esto, ¿no? Y pensamos en esta verdad de que Dios nos ama y pensamos que Él muestra su amor dándonos lo que nosotros siempre le pedimos. Por ejemplo, un caso extremo. Tienes un familiar que tiene una enfermedad muy, muy terrible. O tú mismo. Estabas sano antes de venir a la iglesia. Viniste a la iglesia y de repente, ¡pum!, te detectaron una enfermedad casi terminal o terminal. Y te pones a orar, Señor, yo soy tu hija ahora y mira que yo ya no peco, ¿no? Yo ya no camino mal, ya me estoy acercando cada vez más a ti. Estoy orando, leyendo tu palabra, estoy siguiendo los discipulados, estoy volviendo a ver las prédicas, me voy a 2 discipulados. Señor, entonces, a veces pensamos que al comenzar a ordenar nuestras vidas para la gloria del Señor, nuestro corazón todavía se inclina a pensar que ahora entonces el Señor nos debe cosas. Y entonces me acerco un tanto con derecho a pedirle, a ver, Señor, sáname o dame esto. Si tú me amas, sáname. Y entonces ahí tienen pues lastimosamente, a muchos grupos carismáticos, ¿no? Que dicen que Dios los ama tanto que les puede dar todo lo que piden. Solamente tienen que ayunar y ayunar. Y entonces salen hasta dar su testimonio. El Señor me ha demostrado su amor sanándome. Oh, mis deudas, ya no tengo deudas, estaba sumergido, iba a perder mi casa, iba a perder mi carro, iba a perder mi avión y ahora ya no. El Señor me ha ayudado a salir. Mis deudas se han pagado, Él me ha mostrado su amor. Espérate, nunca se te debe ocurrir pensar que esas son manifestaciones verdaderas del amor verdadero de nuestro Dios. Nunca, jamás. Y entonces cuando no te sanas y cuando no te da lo que tú pides, cuando las cosas te van mal, ¿qué comienzas a pensar? ¿Qué comenzamos a pensar a veces? No, que Dios no me está escuchando. Nos debilitamos y nos desviamos. Pero ¿saben? Dios ha mostrado ya su amor por nosotros. Y cuando tú entiendas eso, entonces el corazón jamás dudará del amor de Dios, aún en medio de tu agonía, en medio de que te estén rompiendo la cabeza con piedras, como en el caso de Esteban en Hechos capítulo 7. Miren ustedes, por favor, Hechos capítulo 7. Ahorita lo veo. Yo soy más de recuerdos visuales, no tanto de exacto. Miren ustedes, Hechos capítulo 7, es Esteban quien se había había predicado el evangelio, y entonces, después de haberles predicado el evangelio, se enojan contra él, y escuchen, versículo 54, 7:54, dice, oyendo estas cosas, las personas, ¿no?, que escucharon el mensaje predicado por Esteban, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, ¿ve?, y crujían los dientes contra Esteban. Estaban enojados de que Esteban les esté predicando el evangelio. Esteban los había acusado de ser ellos quienes mataron a Cristo. Pero es una manera de decir que nuestros pecados crucificaron a Cristo, pues. Y está diciendo la verdad.
Y es que en el Evangelio, cuando tú lo presentas, tú le tienes que decir a la gente, ha muerto por ti. Tú eres el culpable. El inocente murió por ti. Eso es lo que básicamente hizo acá Esteban. Y entonces, oyendo estas cosas, se enfurecían con él. 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus pies a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es Pablo, el escritor luego de casi todo el Nuevo Testamento. Sus ropas. Era una manera de decir, mira, ya lo hemos hecho, ¿no? Ya está, tú nos has ordenado, algo así. Ya lo matamos prácticamente, ¿no? Algo así. Y luego dice, y le apedrearon y apedraban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz mientras le reventaban la cabeza, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué Esteban, cuando la gente le está rompiendo la cabeza, hermano? No fue un tiro en la cabeza, fue pedrar. La manera de matar a las personas en el Antiguo Testamento era a pedrar. ¿A dónde iba la pedra? Específicamente a la cabeza. Les destrozaban la cabeza. Y él, gozoso, tranquilo, no dijo, ay Señor, o sea, soy tu siervo y me están yendo las cosas mal. ¿Por qué? No dijo eso. Ni siquiera llegó a decir, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque él entendió que a nosotros el Padre no nos desampara. A Cristo en la cruz lo desamparó para darnos vida a nosotros. Y que en la cruz Dios mostró la mayor manifestación del amor de Él hacia nosotros que pudieras tú querer experimentar. Entonces, cuando tú entiendes eso, tal vez, imagínate, ponle ateo de repente. Vamos a usar el ateo acá. Que él pueda decir, yo sé que no es así, porque creo que está madurando cada vez más, ¿no? Que él pueda decir, ay, me siento solo. Nadie me ama, ¿no? Nadie me quiere, nadie me ama. No, porque Teo rápidamente debe volver a ver que en realidad la manifestación del amor de Dios ya se ha dado. No es a través de que vibren todos los celulares de la iglesia y se lo entreguen a él. No es a través de él conseguir un trabajo que Dios lo está amando. Esas son parte de la bendición de Dios. También es la manifestación de la providencia de nuestro Dios para con nosotros. Es más, Él lo hace incluso hasta para injustos. ¿Sí o no? Entonces a veces hasta los injustos, hasta los incrédulos, se van al brujo y llegan a sanarse. Y el Señor lo permite, porque al final de cuentas es Dios quien lo permite todo. Ahora, no quiere decir que tengas que ir al brujo, sino que al final de cuentas Dios permite las cosas. ¿Por qué a los que van al brujo a veces les funciona? A veces les funciona. Muchas veces es para que crean en la mentira y se pierdan más y se alejen de la verdad. Eso dice la Biblia. Aman la mentira, les gusta esas cosas, no quieren vivir bajo la voluntad de Dios. El Señor les permite creer en eso, para que se pierdan aún mucho más. Eso es algo que la Biblia también dice. Pero, entonces, a veces pensamos, el Señor no me ha sanado, no me ama. No es necesario que llegues a esa conclusión. Recuerda que la manifestación de Dios, de su amor, ya se ha dado en la cruz. Escúchame, es algo que ya se dio, no es algo que se va a dar. Él no te está demostrando su mayor amor al darte, por ejemplo, qué sé yo, más nietos, ¿no? Al darle a Teo una esposa, hijos, trabajo, al conseguir los respuestos al toque de Jonathan, ¿no? Al ganar todos los casos del doctor Rivera, de la hermana Margarita. No.
la mayor manifestación del amor de Dios, aun cuando las calamidades, la desgracia y el mundo encima te esté aplastando en la peor miseria, tú todavía puedes levantar la mirada al cielo y como Esteban, ver al Señor por la fe sentado a la diestra de Dios después de haber entregado su vida por ti. Esa es la mayor manifestación y la verdadera manifestación del amor de Dios que debes entender. Cuando lo entiendas, nunca tu gozo será quitado. ¿Te das cuenta? ¿Se percatan de eso? ¿Se percatan de eso? Así quiebre las empresas. Señor, tú ya me has amado y lo has hecho hasta el fin. Hasta el final me has amado. No importa si no obtengo lo que yo quiero, pero déjame decirte que el Señor te está dando lo que realmente necesitas. Y en muchas ocasiones necesitamos enfermedades. Aparte que es parte de la naturaleza de este mundo, ¿no? Mundo caído, donde todavía están las enfermedades. Muchas veces necesitamos las aflicciones que nos llevan a reconocer que necesitamos de Él. Siempre hemos dicho en la iglesia, cualquier aflicción que te lleve a buscar al Señor en oración es una bendición. Así sea una pérdida material que pudieras estar experimentando o de un familiar. Cualquier aflicción que te lleve a buscar al Señor mucho más es una bendición. Tomando eso en cuenta, volvamos por favor, y Teo pensaba que teníamos que acabar rápido. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 al 10. Dicen, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué, hermanos? ¿En qué? Vamos. ¿En qué? ¿En sanar tus enfermedades? Claro que eso va a ocurrir una vez en el futuro, para siempre. No tendrás enfermedades. No habrá. Cuando sea consumada nuestra salvación. Aunque la salvación tiene aspectos, ¿no? La salvación, Dios ya nos ha salvado. Eso es en el pasado. Dios nos está salvando, es en el presente, y Dios nos salvará, eso es en el futuro. Eso hemos enseñado en la iglesia, ¿qué significa, no? Que al final, pero en todo, ya está hecho. En Cristo ya está hecho, ¿no? Pero, miren, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, hermanos. Subráyalo en tu Biblia, ahí grandote. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos con Él. En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo? ¿Cómo nos amó, hermanos? ¿Cómo nos amó, Roxana? Enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. He ahí el motor de nuestra vida. Si ese no es el motor de nuestra vida, aún no ha comenzado la vida espiritual en nosotros. Aún estamos en tinieblas. Cuando tú puedas ver, Señor, en esta aflicción, que tal vez nunca pueda ser quitada en esta tierra, aún digas, pero tú entregaste a tu Hijo por mí. Tú me amaste en la cruz. Tú perdonaste mis pecados. ¿Se dan cuenta? Para eso, ahí es donde requieres el poder del Espíritu Santo, para que puedas aferrarte a esa verdad así, de tal manera, hermanos, que te aferras y no te sueltas. Si el Espíritu Santo no se posa, no te abre los ojos, no mora en ti, entonces eso no puede ocurrir. Todavía tu gozo va a ser quitado por las circunstancias. Cuando te va bien, el Señor me ama. Y cuando te va mal, te quieres ir de la iglesia. Te quieres apartar. Ahora, eso no le pasa solo a uno. Nos pasa, tenemos la tendencia que nos pase a todos. Por eso necesitamos recordar dónde es que radica el amor de Dios, para que nunca se te ocurra que Dios no te ama. Y tú tienes que recordar, esto ya ocurrió. ¿Qué ocurrió? Que me mostró su amor. Las bendiciones materiales te las puede dar, como también no.
tranquilo, Él ya te dio a su Hijo en la cruz. Y por ello dice la Biblia que incluso te ha hecho coheredero con Cristo. Y ha prometido que un día todas tus enfermedades serán quitadas y tendremos un cuerpo nuevo. Esa locura no la puedes creer si el Espíritu Santo no mora en el corazón. Como siempre digo, bendita locura, hermano. Por eso cuando sales a predicar el Evangelio afuera, es locura para los que se pierden. Pero para nosotros es gozo, alegría. En esto consiste el amor de Dios. Y hay un cántico incluso que nos recuerda eso de Jonathan y Sara Jerez, ¿no? En esto conocemos. ¿Sí? Si alguien, repito, Priscila, si lo busques, mándalo al grupo, si no yo me voy a olvidar. En esto conocemos del YouTube, para que lo puedan escuchar en su casa. ¿Sí? En esto conocemos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que a través de él nosotros vivamos y vivamos para siempre con gozo. Volvamos a nuestro material, por favor. Volvamos a nuestro material. Muy bien. ¿Cuál es la manifestación más grande del amor de Dios hacia el hombre pecador entonces? ¿Cuál es? Ya lo hemos dicho. ¿Cuál es? Haber enviado a su Hijo en la cruz. Ahora, usted entiende ese desprendimiento, ahora usted entiende que es algo impresionante, porque después de haber estudiado un poquito, de manera tangencial lo estamos haciendo acá, no estamos profundizando. Esto no es una clase de teología profunda, apenas es un discipulado sencillo, ¿no? Pero a pesar de eso, creo que nos hemos dado cuenta que la Trinidad habitó eternamente en perfecta comunión, complacencia, unidad, y en la cruz el Padre abandonó a su Hijo. Algo impensable, algo que tú y yo no lo haríamos, algo que el hermano Víctor no lo haría con ninguno de sus hijos, abandonarlo. Cuando está pidiendo ayuda, lo abandonaría, hermano. Cuánto más nuestro Dios, pero lo hizo. Ahí fue la manifestación del amor de Dios, salvándonos de Él mismo. Nos ha salvado de Satanás, no, hermano, nos ha salvado de Él mismo, de su mano poderosa, quebrantando para siempre. Entonces, ¿cómo demuestra este texto que no fue el mérito del hombre, sino el amor de Dios que lo movió a enviar a su Hijo? La Biblia, miren, no fue el mérito del hombre, porque a veces algunos piensan, especialmente algunos hermanos, bueno, no todos los arminianos son, así como no todos los calvinistas son creyentes, entendemos eso, también no todos los arminianos lo son, ¿no? Hay que nacer de nuevo para ello. Pero en el sistema arminiano, ellos piensan que Dios los salva porque ellos primero creen. Es decir, Dios en su presencia en el pasado, Dios como que en la ventana del tiempo, Él abrió una ventana en el tiempo y observó si Jonathan iba a creer en Él. Y entonces vio la Trinidad, Jonathan va a creer. Entonces lo salvaron. ¿Por qué? Porque Jonathan iba a creer. Eso no creemos nosotros. Nosotros entendemos que Dios, antes de que nos salve, aunque Él igual todo lo sabe, Él nos escogió y luego nos salvó. ¿No es así? Eso es lo que entendemos. Pero los arminianos piensan entonces que ellos amaron a Dios y entonces Dios les responde con amor a ellos. Y el texto aquí en en Juan, está diciendo claramente que no es así. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, no, odiabas a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Él fue el primero que nos amó. ¿Y qué? Y envió a su Hijo, ¿para qué? En propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo te amó Dios? Perdonando tus pecados. Y eso es un precio alto. Le costó la muerte de su Hijo. ¿Se dan cuenta? Yo te pregunto, ¿tienes razón para dudar que Dios te ama? Priscila, le botan, imaginemos que le botan del trabajo. Y luego, una enfermedad, lepra, una mujer leprosa, cae en una
lo más terrible, la desgracia más terrible humanamente hablando. Entonces Priscila todavía tiene fuerzas para seguir adorando a su Señor, diciendo, tú me has mostrado tu amor en la cruz, no voy a dudar, no voy a dudar, no lo voy a hacer. ¿Así está tu amor? ¿Así está la comprensión del amor de Dios? Entonces, ¿es el mérito del hombre? ¿Es que el hombre primero amó y Dios respondió con amor? No, no es el mérito del hombre. Es que Dios primero amó y luego nosotros respondimos amando. Pero porque Él puso amor incluso en nosotros. Número 2. En Juan 3, 16 al 17. Este es el Evangelio ya. Pastor, una preguntita. Vamos. Hay un versículo que dice, os digo que si habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 90 años que no necesita arrepentimiento. Ya. Hace ver de que si alguien se entrega, arriba hay alegría. Claro, siempre ha sido así. Pero, Que si ahí no estaban enterados. claro, ahí son los ángeles, ¿no? Porque nuestro Dios todo lo sabe. Los ángeles no son omniscientes. Los demonios no son omniscientes, no son omnipresentes ni omniscientes, ¿no? No lo son. Entonces hay gozo en el cielo. Claro, ahí está el Señor y todos sus ángeles, pero el Señor lo sabe desde el pasado. Y siempre, incluso la Biblia dice que el Señor se goza en la muerte de los suyos. Mientras que tú y yo lloramos cuando muere un familiar que es creyente, nuestro Señor lo que hace es gozarse. Increíble, ¿no? Por eso es que el rey David incluso, después de perder a su hijo, ¿se acuerdan que ustedes, él estaba dolido porque estaba enfermo su hijo y lloraba y estaba en quebranto total? Y luego muere su hijo y él pues le afecta como a todos la muerte de su hijo. Él no es apático. Imagínense que lo sería. No es apático. Pero luego, después de llorar, creo que al día siguiente se levantó y continuó su vida de lo más normal. ¿Por qué? Porque la verdad de que los justos del Señor, los suyos, están en su presencia y es lo mejor, es aquello que mueve tu corazón. Claro, sabía, pero eso era más una aflicción a su corazón debido a su pecado, a su pecado, ¿no? Una consecuencia temporal. Pero al final de cuentas, compara a ese hijo con Absalón. Ese hijo, entendemos que fue a la presencia del Señor. Y Absalón, rebelde, que lo quiso matar a su papá incluso, ¿no? ¿Qué prefieres tener tú? ¿Un hijo salvo o un hijo no salvo? Ah, mira, ¿ves? ¿Ves? Sigamos, por favor. Sigamos. Juan 3, 16 al 17, por favor. Ese es el texto conocido, ¿no? Para el evangelismo. Muy conocido para el evangelismo. Dice lo siguiente. Ahí está. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo es que Dios amó al mundo? Otra vez, dando a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo amó Dios al mundo? A través de una acción. No es solamente de decirnos te amo, sino es a través de una acción. Una acción no basada en que nosotros somos buenos, ¿no? ¿Cómo amas tú a tu hijo? Tu hijo es tu todo, pues. Todo te complace y se lo das. ¿Por qué? Porque es tuyo. Eso no lo haces tú con el hijo del vecino. Eso lo haces con tu hijo. ¿Por qué? Porque es tuyo. Tiene algo que a ti te agrada, te atrae. Es tu carne, es tu sangre, ¿no? Ha nacido de ti, ha salido de ti. Y entonces tú lo amas. Esos tratos tú no tienes para con los hijos de los vecinos. Ni siquiera los hijos ni siquiera los sobrinos, ni los primos. ¿Sí o no? Es a tus hijos. Pero nuestro Dios, ¿acaso nos ama de esa manera? ¿Acaso nos ama porque ha visto algo bonito en nosotros? No, su amor está basado en algo mayor. Está basado en Él, en su naturaleza. Él es amor. Y de tal manera nos amó
que a pesar de que tú y yo somos rebeldes, entregó a su Hijo. Y en muerte, en una cruz, para ser salvos. ¿Ve? Una vez más nos damos cuenta. ¿Eres el objeto del amor de Dios? Ahí te das cuenta que el evangelio psicológico está, es sucio. El que te diga, el Señor te ama, Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Espérate. A ver, le hubieran predicado así al apóstol Pablo. O a ver, aquí a este Esteban de Hechos capítulo 7. Imagínate que le hubieran presentado el evangelio, el Señor tiene un plan maravilloso, tú vas a ser columna financiera, tú vas a ser líder mundial, tú vas a tener tus empresas, el Señor te va a dar hijos, lo sobrenatural va a venir a ti. Y luego termina, después de ni bien comienza a predicar, termina roto la cabeza. ¿Qué hubiera dicho si es que él hubiera confiado en ese evangelio? El evangelio de que ven a Cristo y todo te va a ir bien. ¿Qué hubiera pasado con Esteban? Si hubiera decepcionado ahí. ¿Crees que hubiera dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Ahora, esas palabras se nos son conocidas. ¿Quién lo dijo antes? Se parece a Cristo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que han sido antes predestinados, han sido llamados, los ha justificado. ¿Para qué? Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice. El propósito de nuestro Dios de hacerlo todo para su gloria implica que tú y yo seamos conformados a la imagen de Cristo. Así que cualquier cosa que esté en nuestras vidas que no se parezca a Cristo, el Señor lo va a tallar. Su deseo es que nos parezcamos a Cristo, a su Hijo. Y para eso, esta carne necesita muchas veces, todavía muchos tratos. Pero es para bien. Es para bien. Entonces, sal a predicar este evangelio afuera, donde la gente quiere solo bienestar, donde piensa que la felicidad está basada en salud, dinero y amor. Eso es lo que te ofrece Somalia y Efraín, ¿sí o no? Eso es lo que te ofrecen los curanderos, los brujos, los chamanes, ¿sí o no? Basado en lo que realmente el hombre piensa que es felicidad. Ay, si tiene salud, si tiene dinero, si tiene amor, el hombre es feliz. No. Predícale eso al apóstol Pablo. Predícale eso. Enfermo incluso el apóstol Pablo, recuerden ustedes. Y murió así todavía. Murió decapitado, se cree, ¿no? Pero enfermo, estaba enfermo. Y es una gran mentira porque ¿cuántos famosos millonarios se suicidan? ¿No? Son conocidos internacionalmente en Asia, principalmente. Lo tienen todo, tienen una pareja, tienen hijos, tienen dinero, tienen salud y se suicidan. Sí, pues. No hace el hombre feliz nada. No, pues. No. Eso es cierto. Eso es muy cierto. Pero si el que ha entendido que en Cristo está la vida y en la manifestación de la ternura del amor de Dios manifestada en la cruz de Cristo, pregunta, ¿podría caer en depresión? En el sentido de una ansiedad y una depresión de tal manera que pueda tal vez hasta destruir su propia vida. ¿El creyente puede deprimirse y angustiarse? Claro, hermanos, debido a que todavía estamos en este mundo terrenal, todavía lo logramos hacer. Pero son los momentos en donde luego nos aferramos a Cristo. Porque una vez que volvemos, pero me ha amado. No importa si mi padre y mi madre me dejan, dice la Biblia, ¿no? Con todo Él nos recogerá, dice. ¿Qué significa? Que no importa que nos hayamos quedado solos, completamente solos en la más terrible miseria, el amor de Dios ya fue manifestado. Yo debo sentirme amado, muy amado, porque lo eres. Lo eres. Por eso entregaron su vida los mártires de las Escrituras con gozo. ¿Ve? Con gozo, con alegría y con paz. ¿Amén? Sigamos, por favor. Nota, una traducción literal de esta manera: Dios amó al mundo. Él dio a su único Hijo para que el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Esta es una traducción más literal. Lo que pasa es que las Biblias, o mejor les veo
les voy a mostrar en griego, ¿ya? Juan 3:16. Juan 3:16. Juan 3:16. Miren, una traducción un tanto más literal sería de esta manera, ¿ve? Tal como está escrito en el griego. Es así porque amó el Dios a el mundo, de modo que a el Hijo, a el unigénito, dio para que todo él, confiando hacia dentro de él, no sea destruido, sino teniendo vida eterna. Esa es la, si queremos traducir literalmente del griego koiné, pero lo que se hace, pues las traducciones, para pasarlo, es como, tú tienes una frase en inglés, la común, I love you. ¿Qué significa I love you? Te amo. Pero si tú lo quieres traducir literal, ¿qué sería? Yo, amor, tú. ¿Sí o no? Entonces, para pasarlo al español, hay que hacer unos pequeños acomodos. ¿Sí o no? Y entonces se entiende que el inglés, el norteamericano, está diciendo lo que nosotros decimos. Yo te amo. O te amo simplemente. Pero en realidad es yo, amor, tú. En el griego está escrito de esta manera. Haciéndolo un poquito más entendible esta parte literal, dice lo siguiente. De esta manera, Dios amó al mundo. De esta manera. O sea, esta es la manera en la que Dios ha amado. No es cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, no te da una idea tan exacta de que realmente nuestro Dios, su amor verdadero lo está mostrando entregando a su Hijo. Pero si lo hacemos más literal, de esta manera, o sea, así Dios amó al mundo. ¿Cómo? Él dio a su único Hijo para que el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Eso es diferente. Te lleva a dar cuenta que su amor es el mayor acto de amor manifestado en todo el universo para con su creación. Sigamos, 3. Antes de pasar, A ver. te quería preguntar, ¿dónde puedo encontrar? Usted decía de que Dios se alegra cuando alguien muere, alguna referencia. Eso está en, a ver. ¿Dónde estás? Uno puede ser en Salmos 116, versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada, en otras versiones puede decir, gozoso es para el Señor la muerte. Claro, claro. ¿Ven? Estimada es a mientras que nosotros lloramos, el Señor se goza. Ese es el asunto. Ese es el problema. Ese es el problema. Que cuando muere alguien, Dios no estará ni triste ni alegre, pero... No, la Biblia muestra que no es un Dios apático. Él siente. Él lo hemos aprendido en el discipulado 2. Él siente dolor por sus criaturas perdidas. Pero de todas maneras, o sea, necesitamos ver que el amor de Dios complaciente Él lo manifiesta por su Hijo y por los que están en Cristo. Es decir, en el sentido en que todo le complace. Pero un amor benévolo, un amor de bondad, Él lo muestra a todo el mundo, inclusive hasta para con los que se pierden. Pero en ese amor de bondad no es complaciente. En ese sentido, Él aborrece a aquellos que se levantan en contra de sus mandamientos. Compara el amor que tiene para con su Hijo y para con los salvados
Y es un amor, una diferencia abismal. Pero Dios ama igual, ¿no? Hace llover sobre justos y sobre injustos. ¿Sí o no? Esa es la verdad. Hay una parte en la Biblia que usted mencionaba, cuando dice Dios se alegra, y Jesús tampoco ha sido apático. En verdad no llora por Lázaro, sino llora al verle a María, a Marta, triste. No llora, porque después Lázaro, él sabía. Claro, él no llora por él, más bien, claro, Sino que él es empático con lo que estaban sintiendo sus hermanas y no sabían el futuro que iba a ser. En la filosofía griega, los dioses griegos son apáticos al sufrimiento humano. Entonces, cuando viene Dios encarnado, Él muestra quién es Dios, la imagen de Dios, ¿no? Y es un Dios que incluso ve la necesidad de hambre y los alimenta. Ve la necesidad de sanidad y los sana. Ve la necesidad ve un muerto y lo resucita viendo el dolor, ¿no? Pero al final todo eso siempre guiado. Él tenía siempre planes para con ello. Cada manifestación de su poder estaba muy bien hecho, con un fin, un propósito, ¿no? Bien planificado. Muy bien, Deuteronomio, por favor. Deuteronomio 7, del 6 al 8. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Está hablando para quién? Para el pueblo de Israel. ¿Eh? Están a punto de entrar ellos a la tierra prometida, ¿no? Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Oh, qué chévere. Qué bacán, ¿no? Más que todos los pueblos que están sobre la tierra, ahí que nos quedamos. Esto es interesante porque Dios está diciendo, Dios ha escogido a Israel. Y una manera de decir, los ha amado tanto. Y los ha amado más que a todos los otros pueblos. Espérate, Israel era nada. Los otros pueblos, para ese momento era un pueblo nómada en el desierto. Ya en Canaán, que es la tierra prometida, donde se asentarían las tribus, ya en Canaán habitaban muchos pueblos, jebuseos, jereseos, amorreos, ¿no? Los cananeos, en fin, los filisteos, los heveos, todos los feos, ¿no? Los teos. Todos ellos ya habitaban y muchos de ellos eran pueblos más grandes, pues. Mucho más grandes. Es más, los mismos egipcios eran mucho más grandes que los israelitas, eran sus esclavos los israelitas. Salieron de la esclavitud y estuvieron deambulando en el desierto nómadas, ¿no? 40 años. Pero cuando ya están a punto de entrar a la tierra prometida, el Señor les dice, miren ustedes, porque tú le está hablando a Israel, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra, yo escuché una vez que un pastor le dijo esto en profecía a alguien. Porque el Señor te ha escogido. Y tienen textos ahí en su mente grabados para que su profecía sea semejante a lo que dice la Biblia. Pero tiene una interpretación completamente diferente. Encima, fuera del contexto, y solamente se les ocurre decir la parte bonita. Y el Señor te ha escogido para ser un pueblo santo para el Señor. Dios te ha escogido para serle fiel. A ti te ha amado más que a todos los pueblos de la tierra. ¿Suena o no que está siendo bíblico en esas palabras y en esa profecía? Pero mira lo que dice el versículo 7. El versículo 7 te baja al piso y te dice, pero no te creas, no es por ti. No se te ocurre inflarte el pecho y pensar que tú eres superior a los demás. Te escribió ¿por qué? No por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Mejor dicho, mira, para estos tiempos del evangelio psicológico, ¿cómo le vas a decir a alguien que no vale nada? No, levántale la autoestima. Levántale la autoestima, no le hagas sentir menos, hazle sentir más.
El cristianismo comienza cuando tú entiendes que no eres nada. Cuando eso haces, entonces realmente tú dependes de Dios. Si no, todavía tienes fuerza para creerte alguien, pues. Y así no funciona la vida cristiana. ¿Sí? No por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová. De frente se los dice, sin asco. Y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó, esa es la razón. Solo los amó, no porque hay algo bueno en ellos, sino porque los amó. ¿Y por qué los amó? Porque Dios es amor. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ah, mira, Él es fiel a su pacto porque Él es fiel, no por ti. Por su fidelidad, por su naturaleza, lo que ha hecho por nosotros termina siendo de bendición para nosotros. A Él no le aumenta gloria, pero cuando lo hace, somos bendecidos. ¿Y cuál debe ser la respuesta tuya y mía? Bendecir su nombre, glorificar su nombre, vivir para su gloria. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Qué cristianismo diferente, no Jonathan? ¿No, Cristian? ¿No? Pregunta, ¿cuál fue el verdadero motivo por el que Dios redimió a la nación de Israel? Su amor. Él es amor y Él ama. Punto. Decidió amar. Punto. Ajá, espérate. Eso es tremendo para ti, para mí. Porque ahora, ¿cómo lo aplicamos nosotros? Ay, pastor, tú no sabes, ese hombre, esa mujer, ese amigo, ese primo, ese familiar, lo detesto, todo lo que hace me apesta, ¿no? Me apesta, todo lo que diga y hace y lo que se mueve, me apesta. Pero Dios no nos amó a ti y a mí porque lo que hagamos a Él es olor fragante. Entregó a su Hijo cuando nosotros éramos repulsivos para Él y decidió amarnos. Y si tú y yo vamos a reflejar su imagen, su carácter, por el Espíritu Santo que está en nosotros, lo que nosotros hacemos es amar de manera natural. Entonces ya no hay razón por la cual tú debas aborrecer a tu prójimo, a tu amigo, a tu hermano, a tu familia, a quien te haya hecho daño. Porque si Dios es amor y está el amor en ti, tú naturalmente amas. Y amas, ¿sabes cómo? Con una decisión. El amor de Dios fue una decisión basada en su naturaleza amorosa. Decidió amar. Punto. Tú y yo no hacemos eso. Depositamos nuestro amor en alguien y cuando nos falla, cuando deja de hacer lo que nosotros queremos, cuando nos ofende, volteamos la cara y nos vamos. Y nunca más, cruz. Pero Dios no ha hecho eso con nosotros. Nos ha amado hasta el fin. Ha decidido amarnos porque Él es amor. Y entonces eso es una bendición. Jamás nos soltará de su mano. El amor es una decisión. ¿Cómo comparamos el amor de Dios? ¿Cómo comparamos el amor de Dios que ahora sabemos en la parte del diluvio, cuando Noé subió a la barca y todo ello, cuando prácticamente perecieron muchos? ¿Cómo lo comparamos? Miren, el arca de Noé es una historia en la que no solamente debe servir y su fin no es el que nuestros niñitos pues en la escuelita dominical estén pintando una barquita de colores y animalitos entrando de dos en dos. Esa no es la razón por la cual el Señor ha ordenado el diluvio. Lo que pasa es que Adán y Eva habían fallado, ¿no es así? Y entonces, y la manifestación del pecado se comienza a dar al instante nomás. Tienen hijos y uno mata al otro. Pero sigue avanzando la historia y entonces la maldad se multiplica. Tenemos a un personaje llamado Lamec, ¿no? Que es un hombre terrible y la maldad se multiplica, ¿no? Se multiplica terriblemente. Entonces, no es que Dios está queriendo probar de nuevo y entonces solamente va a salvar a Noé, quien dice la Biblia que es justo, pero no es justo, ya sabemos, por sus obras,
sino porque cree en Dios. Y le fue contado también, obviamente, la justicia, por justicia, igual que a Abraham, ¿no? Porque no hay otra manera, sino que se le pueda llamar justo. Entonces este hombre es justo, es recto, dice, más que todos los hombres que estaban en la tierra en ese momento. Y Dios entonces decide destruir la humanidad, pero no porque está queriendo probar a ver si de repente de Noé puede salir una nueva familia limpia, sino para mostrarnos a ti y a mí, primero, su juicio, el juicio que vendría en el futuro, el diluvio con la muerte de muchos y la salvación de pocos, es un anuncio de su juicio final, ¿no es así? Pero está queriendo mostrar también que el evangelio mismo, aquellos que suben a la barca son salvados. Cristo es nuestra barca. No es solo para estar dibujando, como les dije, animalitos y enseñándole a los niños a pintar. Tiene un propósito esto. Nuestro Dios está demostrando entonces para nosotros que a pesar de que hay un hombre justo y recto, mata a todos los demás o destruye a todos los demás y solamente salva a Noé y su familia, para demostrarnos la pecaminosidad, lo terrible del pecado y cómo el hombre ya está manchado, es que Noé se multiplican con sus hijos, otra vez van a poblar la tierra, y este hombre recto y justo, ni bien baja del arca, salvado, ¿qué es lo que hace? Fallar, pecar. ¿Y qué vemos en sus hijos también? Fallos. Comienza a avanzar la historia y el hombre sigue malvado. No, la solución no viene en destruir simplemente a toda la humanidad. Tiene que haber qué cosa. Tiene que venir un Salvador. Tiene que morir alguien para que los haga justos. Está anunciando a Cristo. Entonces, el arca de Noé, el diluvio, está anunciando el juicio final, la salvación en Cristo, y eso es una bendición. Y eso es la manifestación del amor. Porque ahora tenemos la historia y podemos tener la comprensión de cómo es que Dios ha construido, desde el Antiguo Testamento, ha comenzado a construir digámoslo construir, no se me ocurre ahorita otra palabra más adecuada, a construir este concepto de la salvación nuestra, y cómo sería nuestra salvación. Su mensaje lo comenzó a manifestar. Llegamos a la cruz, el esplendor de su gloria. Todo apunta a Cristo, el Antiguo Testamento, no se olviden. Decías. Pastor, así como Job tenía muy presente lo que, no quién era el Mesías, que había de venir un Mesías, ¿no? Claro, pero no estaba escrito todavía, ¿no? En Génesis bien explícito, ¿no? Entonces, seguro Noé también, ¿no? Conocían que iba a venir un Mesías, ¿no? Y ya era seguro se transmitían oralmente eso, ¿no? Sí, antes de la creación de la escritura, ¿no? Sí. Eso, ¿no? Esa es mi pregunta. O sea, todos ya sabían que iba a venir un Mesías. No solamente Noé. Vean ustedes que Noé, ni bien baja del arca, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? La costumbre de toititos en el Antiguo Testamento, desde Adán, era presentar sacrificio. ¿Y por qué hacían eso? Porque sabían que a Dios solo te acercas a través del derramamiento de sangre con un sustituto. ¿Sí? ¿Y qué anunciaba ese sustituto? A Cristo. Anunciaban la venida del futuro sustituto. Abel fue el primero, ¿no? ¿Qué hizo eso? Claro, Abel, pero ni siquiera Abel mismo, en Adán y Eva nomás, cuando se le cubrió la desnudez con las pieles de animales, matando animales. Eso estaba ya, obviamente, lo sabían muy bien, Sigamos. ¿Cuál es el verdadero motivo por el que Dios redimió a la nación de Israel? Su amor. ¿Cómo puede ser aplicada entonces a nosotros? Que en medio de nuestra rebeldía e infidelidad Él nos amó. No hay nada bueno en nosotros, pero nos amó. Y hermanos, es fácil darnos cuenta. Párate en el espejo, honestamente tú, intenta ser honesto y mira qué de bueno hay en ti para que Dios te haya salvado. Y vas a encontrar en realidad, si eres honesto, que deberías ser del grupo de los condenados. No lo mereces, pero te amó. Y esa es la razón de nuestro gozo y de nuestro cántico y de nuestra respuesta en amor. ¿Se dan cuenta? Sigamos. 4. Y acabamos, ¿o no? Uy, falta bastante. 4. Teo tiene la culpa. 4. Basado en las siguientes escrituras,
explica cómo fue el amor de Dios y no el mérito del hombre lo que lo motivó a salvarnos. Romanos 5. Romanos 5, hermanos. Este es otro cántico. Priscilita, envía ese cántico también, a ver si te acuerdas cuál es. ¿Mm? Romanos 5, el 6. Mas Dios muestra su amor. Envíalo, Priscilita. Romanos 5, capítulo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué dice? Débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero miren lo que dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo es que entregó su vida por ti? ¿Cuándo? Espérate, cuando te arrepentiste y decidiste buscarlo. Espérate, cuando eso ocurrió, Él ya había muerto. Hace 2000 años. Es más, miren, ¿cuándo se arrepintió? ¿Alguien puede acordarse cuándo se arrepintió el Señor y decidió buscarlo? Ya, yo para tener un cálculo aproximado, no pasa de 50 años, ninguno de ustedes, de ser creyente. Lo más probable, ¿no? Obviamente. No hay ninguno, ¿no? Hace 50 años no eras creyente. O hace 10 años, 20 años, 2 años, 3 años, 5 años, lo que sea. No eras creyente. Pero hubo un momento en el que dijiste, voy a buscar al Señor, lo voy a seguir. Ahora sí, en ese momento Él comenzó a amarte. Cuando ya decidiste abandonar tus pecados, ¿te amó? No, porque Él entregó la vida de su Hijo hace 2000 años. Ahí es donde Él te amó. Y después, cuando en el tiempo cronológicamente apareces, tú eras un rebelde, pero su amor ya había sido manifestado. ¿Te das cuenta? Entonces, si siendo pecadores, dice acá, siendo pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Increíble, ¿no? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, obviamente por Él seremos salvos. ¿De qué? De la ira de nuestro Dios. Y sigue diciendo el texto. Porque si siendo enemigos, ¿cuándo es que te amó? Cuando eras enemigo. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Antes, siendo enemigo, te amó. Te pregunto, ¿te amó porque tú decidiste buscarlo? ¿Te amó porque tú hiciste algo diferente a los demás? No, te amó cuando estabas sumergido en tus pecados. Te amó cuando eras un rebelde. Te amó cuando no querías nada con Él. Te amó y lo hizo antes incluso, entregando la vida a su Hijo. Y ahora que ya has sido salvado y justificado, ¿por qué pensar que Él no te ama? Si siendo enemigo te amó, ahora siendo su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él? Con Cristo dice también todas las cosas, dice también el apóstol Pablo. ¿Se dan cuenta? Hermoso, ¿no? Sigamos, por favor. Sigamos, por favor. Si no, no vamos a terminar. Nota, antes de la conversión se describe aquí a los hombres como débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios. Antes de que te conviertas, cuando estabas sumergido en tu pecado, cuando estabas fallándole a Dios, cuando estabas escupiendo el rostro de Dios, tomando decisiones contrarias a su voluntad, cuando estabas haciéndole daño a otros, haciéndote daño a ti mismo, quebrantando sus mandamientos, viviendo en perdición en medio de tu podredumbre, dice el texto, Él te estaba amando. Y ahora no queremos perdonar a quienes nos han ofendido de manera tan simple. No, pastor, tú no sabes lo que me ha hecho.
No necesito saberlo. Lo que sí sé es que la Biblia dice que tú y yo hemos hecho peores cosas al Cristo, a su palabra. Y Él nos ha perdonado antes de que fallemos. Por eso es que nosotros ahora, como creyentes, tenemos el perdón así como que una mochila cargada, pero llena de perdón. Porque sabemos que mañana él me va a fallar y entonces tengo toma tu perdón rapidito. ¿Por qué? Me va a fallar. En la iglesia nos vamos a fallar. El pastor les va a fallar. Los hermanos van a fallar. Tu pareja te va a fallar. Y tenemos en la mochila, no pesa, es un perdón rápido ahí para entregárselo. Es más, y no solamente tienes uno, tienes infinitos perdones. Porque sabes que por más que le has perdonado hoy día, posiblemente mañana te está volviendo a fallar. Y así amó Dios. ¿Se dan cuenta? Te dio vida eterna cuando todavía, mira, sí, es que, pero eso me amó antes y ahora ya soy salvado, ya no peco. No, mentira, mañana vas a pecar. Pasado también, de acá a 10 años también, todavía le vas a fallar. No estoy diciendo de la manera grosera, Dios no lo quiera, pero todavía le vas a fallar. Y Él aún te sigue amando y te da tu perdón en méritos de Cristo de hace 2000 años, para que la comunión con Él no sea perdida jamás. ¿Alguien quería decir algo? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos por atrás? ¿Se escucha? ¿O están durmiendo? Están intercediendo. Efesios 2, del 1 al 5. Avancemos rápido. Efesios 2, del 1 al 5. Dice, mira, estos son textos maravillosos. Hemos expuesto Efesios en pandemia. Está en Tingo TV grabado todas las prédicas de Efesios. Efesios dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, seguías la voluntad de Satanás al final. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, aquellos que se van a perdición. Entre los cuales también todos nosotros, Pablo no se excluye, él mismo se incluye. Todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás, no éramos superiores. Pero Dios, hay una prédica de Sugel Michelén esto, ¿no? Pero Dios. Yo les recomiendo que lo vean. Pero Dios, eso si no te estremece esa enseñanza, hermanos. Dios mío, pero Dios, los peros de Dios son maravillosos, dice Sugel Michelén. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ahí está, su amor es la fuente al final de nuestra bendición. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Somos salvos por gracia. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos yendo mucho más allá del texto. Pero si se dan cuenta, antes de convertirnos, a todos los hombres se nos describen como muertos en nuestros pecados. Y Dios nos amó. Los que te ofenden, hermano, hermana, sus ofensas son insignificantes delante de tus ofensas delante de Dios. No, sí, pero pastor, pero siempre me pide perdón y al día siguiente igualito lo vuelve a hacer. ¿Y tú no haces lo mismo con el Señor? ¿O no puedes ver tu pecado? Por eso dice, saca primero la vigaza de tu ojo. Esa viga inmensa antes de ver la paja de los demás. Tú y yo todavía le fallamos. Cuidado se cae. No. Sí, balance. Se cree Superman, creo. Muy bien. Entonces, eso es lo que éramos. El versículo 1 nos dice que estábamos muertos. El versículo 2 dice que éramos seguidores del mundo y de Satanás.
En el versículo 2 también dice que éramos hijos de desobediencia. Versículo 3, hijos de ira, y estábamos viviendo en los deseos de nuestra carne. Espérate, ¿te has sentido aludido? Creo que todos se aman. Y aún estando ahí nos amó. ¿Qué te lleva a ti a no amar a aquel que mañana también te va a volver a fallar? Por eso el creyente carga ya no una cruz, ¿no? Aunque sí, cargar su cruz implica estar dispuesto a morir por Cristo, pero es una cruz, como una mochila llena de amor y de compasión y de misericordia, traducida a través del perdón para todos aquellos que nos ofenden. Por si acaso, mañana me fallas, no te preocupes, aquí está 70 veces 7, está tu perdón guardado. ¿Qué significa 70 veces 7? Siempre, no significa 490 veces, hermano. 491 ya está ya. Es siempre. Es siempre. Tito 3, el 4 al 5. Pastor, disculpe. Diga. Hace rato escuché que hablaba delitos, pecados. Es lo mismo. Es lo mismo, es una manera de enfatizar. Nuestros delitos, nuestros pecados, nuestras transgresiones, hay muchas maneras de llamarle a la amartía, ¿no? Que en griego es amartía, que es el pecado, es errar al blanco. O sea, amartía, el pecado es amartía. Bueno, hay varias maneras en las que el pecado es mencionado, con varias frases, que nos lleva a comprender realmente qué es fallarle a Dios, ¿no? Pero amartía es uno de los que más se usa. Amartía es, apuntas con tu flecha y quieres darle al blanco. El blanco es la santidad de Dios. Y tu flecha son todas tus obras, lo que tú haces. Tú sueltas y la flecha se va nunca al blanco. Es más, se va en contra todavía. Y amartía es fallar al blanco. Y todas nuestras obras fallan al blanco de la santidad de Dios. Entonces esos son delitos, pecados, transgresiones. Tan solo decir necio, dice al hermano, no al amigo. Tonto, ¿no? Cállate, tonto. La Biblia dice que ya pecaste. Así de graves. Tito 3, del 4 al 5. Si no, nos quedamos, hermanos, nos amanecemos. Tito 3. Y es el último, genial. Tito 3, del 4 al 5. Dice lo siguiente. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, miren, aquí está la manifestación otra vez de la bondad de nuestro Dios. ¿Cuál es la manifestación de la bondad de Dios, Pedrito? Sacar 20 AD en el colegio, aunque esa es la responsabilidad, ¿no? De todo hijo, ¿no? Pero la manifestación del amor de Dios, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¡Wow! Así nos salvó nuestro buen Dios, amándonos antes de que tú y yo lo quisiéramos, cuando estábamos en nuestros pecados. Esta es la mayor manifestación del amor de Dios, haber clavado a su Hijo por ti y por mí. Y esa es la fuente de nuestro amor para con los demás. Si Él me amó antes de que yo fallara y me amó en medio de mis fallas, ¿quién soy yo para creerme más santo que Dios, que no puedo perdonar a mis transgresores? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Si fallando tú al ser infinito, perfecto, y Él entregó su vida, tú no puedes entregar tu vida por aquel que te ha ofendido. ¿Quién eres? ¿Más que Dios? ¿Más santo que Dios? ¿Superior a Dios? Por eso Él nos dice, incluso ama a tus enemigos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y el primero que cumple eso es Él, porque nosotros siendo sus enemigos, nos amó. Amén. Ahí nos quedamos, hermanos, hemos terminado.
la clase si tienen alguna pregunta. Muy bien. Vamos a orar para terminar, por favor. Le vamos a pedir, a ver, al doctor